Hola, hoy vamos a ver la introducción a la trigonometría. En la trigonometría hay tres relaciones principales. Para ayudarnos a recordar estas relaciones, tenemos esta regla memotécnica. SOHCAHTOA. ¿Qué quiere decir SOHCAHTOA? Vamos a escribir las tres partes y su significado. SO significa la siguiente relación. Ya vamos a explicar qué es. Seno de x es igual a opuesto dividido hipotenusa. K significa coseno de x grados es igual a adyacente dividido hipotenusa. Y TOA significa tangente de x grados es igual a opuesto sobre adyacente. Ahora bien, como podemos ver, SO, que es SOH, significa la S es de seno de x, la O es de opuesto y la H es de hipotenusa. De la misma forma, con el mismo razonamiento, vemos que el K es coseno, la C de coseno del lado izquierdo, un igual en el medio de nuevo, y tenemos una fracción que tiene de numerador, o sea en la parte de arriba a la A de adyacente y en la parte de abajo a la H de hipotenusa. Y TOA es lo mismo, la T de tangente va del lado izquierdo de la igualdad, la O de opuesto va en el lado superior de la fracción, o sea en el numerador, y la A de adyacente va en el lado inferior, o sea en el denominador. Ahora, ¿qué significan estas cosas? Hoy nos vamos a concentrar en esta relación, las otras las vamos a dejar para más tarde. Seno de x es igual a opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver qué significan estas tres cosas: seno de x, opuesto e hipotenusa. Para eso vamos a usar un ejemplo de un triángulo. El triángulo que vamos a usar es un triángulo rectángulo de este estilo. Si se acuerdan, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, que es este de acá, y dos ángulos agudos, que son estos dos de acá. El ángulo recto, como saben, tiene 90 grados. Ahora, vamos a ponerle una medida a uno de los dos ángulos agudos, a este por ejemplo. Vamos a decir que mide 30 grados. Ahora bien, vamos a ponerle nombre a los tres lados del triángulo, teniendo en cuenta que tenemos el valor de este ángulo de 30 grados. ¿Cómo se llama este lado del triángulo, que es el lado más largo? Se llama hipotenusa. Hipotenusa. Que si ven, acá arriba aparece como hip en esta igualdad, en el SO del SOHCAHTOA. ¿Cómo reconocemos en un triángulo rectángulo a la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es el lado que está enfrentado al ángulo recto del triángulo rectángulo. Recuerden que estos ejercicios que vamos a ver son solo para triángulos rectángulos. Entonces, como el ángulo recto está acá, el lado que está enfrente al ángulo recto es este. Entonces esta es la hipotenusa. Y el ángulo que está enfrentado también va a ser siempre el lado más largo del triángulo. Ahora vamos a ponerle nombre a estos dos lados que nos faltan. Y el nombre se lo vamos a poner teniendo en cuenta el ángulo que tenemos marcado acá. Nosotros tenemos marcado este ángulo, que es de 30 grados, aunque podría ser cualquier otra medida. Y vamos a usar esta idea de qué lado está enfrentado al ángulo y qué lado está al lado de este ángulo. Es decir, a este ángulo de 30 grados lo forman dos lados. Este, que es la hipotenusa, y este otro lado. Entonces, al lado que forma el ángulo de 30 grados, que no es la hipotenusa, lo vamos a llamar adyacente. ¿Por qué? Porque está adyacente, lo que significa al lado de este ángulo.
Y como ya identificamos a la hipotenusa, nos queda un solo lado que esté al lado y no lo hayamos nombrado todavía. Y al lado que tenemos enfrente al ángulo que hayamos marcado en el ejercicio, lo vamos a llamar opuesto, o sea este. ¿Por qué? Porque el 30 grados está acá y el lado que tiene enfrente es este lado. Entonces lo llamamos opuesto, porque está opuesto o enfrentado al ángulo de 30 grados. Entonces ya vemos que aparecen varios elementos que aparecieron en las igualdades de acá arriba. Tenemos el opuesto, que estaba acá y acá. Tenemos la hipotenusa, que aparecía acá y acá. Y tenemos el adyacente, que aparecía acá y acá. Pero nos faltan estas tres cosas. Hoy nos vamos a concentrar solo en esta. Entonces vamos a ver lo que es el seno de un ángulo. Siempre que hablamos del seno de un ángulo, hablamos de un número. Entonces, cuando hablo del seno de, por ejemplo, 30 grados, la notación es esta. Se escribe seno y entre paréntesis el ángulo del que quiero calcular el seno. Si lo calculo en la calculadora, apretando en la tecla sin y después escribiendo el número 30 y apretando igual, me va a dar que es 0,5, que es lo mismo, si lo escribo en fracción, a poner un medio. Entonces, al poner en la calculadora seno de 30 grados obtengo el resultado un medio o 0,5. Y volviendo a la igualdad que tenemos acá arriba, vemos que este 0,5 es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Es decir, la relación que hay entre el opuesto y la hipotenusa es de un medio. O sea que el tamaño del opuesto, si el tamaño del opuesto es 1, el tamaño de la hipotenusa va a ser 2, o sea el doble. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a seguir con el mismo triángulo que acá. Voy a anotar la relación de SOHCAHTOA acá nuevamente para que nos quede presente. Cuando pongo seno de x grados, ese x quiere decir que puede ir cualquier grado ahí, ya sea 45 grados, 187, 2 grados, etc. Entonces, la relación que usamos como regla es que seno de x grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Vamos a dibujar un nuevo triángulo como ejemplo. Esta vez el ángulo que vamos a ponerle la cantidad de grados que mide es este de acá arriba y va a ser de 30 grados. Marcamos el ángulo recto y un problema típico nos podría decir calcular el valor de la hipotenusa y nos puede dar como dato, por ejemplo, la medida de este lado, 5. Entonces, ¿cómo calculamos usando esta igualdad el valor de la hipotenusa? Bueno, esto es simple. Esta igualdad sabemos que se cumple siempre en los triángulos rectángulos. Entonces tenemos que ver cuál de los tres elementos de esta igualdad tenemos acá para sacar el tercero que nos falta. Entonces, por ejemplo, el primer elemento, seno de x, ¿podemos completarlo con algo? Sí, porque tenemos un ángulo de 30 grados acá. Entonces podemos escribir seno de 30 grados. Seguimos, el opuesto. ¿Lo tenemos? Y bueno, ¿cuál es el opuesto? Sabemos que el opuesto depende del ángulo que esté estudiando. Entonces, si ahora el ángulo que tengo marcado, que es el que escribí de este lado de la ecuación, es este que tengo de acá de 30 grados, el opuesto a este ahora va a ser este lado, porque este lado es el que está enfrentado al ángulo de 30 grados. Entonces el opuesto es de 5, que es la medida del lado. Y nos queda un dato por completar, la hipotenusa. ¿Lo tenemos? Fijémonos, ¿cuál es la hipotenusa? A ver, tenemos este ángulo. El lado que está enfrentado es el opuesto. Y tenemos dos lados que están al lado. Uno va a ser el adyacente y otro la hipotenusa.
¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, sabemos que la hipotenusa va a ser siempre la que esté enfrentada al ángulo de 90 grados. Entonces, vamos al ángulo de 90 grados, que es este de acá, cruzamos al otro lado y nos chocamos con la hipotenusa. Entonces, este lado, el que tiene el signo de pregunta, es la hipotenusa, que es lo que queremos averiguar. Entonces, este va a ser el adyacente. Entonces, la hipotenusa va a ser nuestra incógnita. Entonces, para resolver la incógnita, lo que hacemos es resolver esta ecuación. Para calcular el seno de 30 grados, en la calculadora apretamos sin, que eso es seno en inglés, 30 por el 30 grados y la tecla igual. Y en la pantalla nos va a aparecer el resultado, que es 0,5, que de nuevo nos está marcando la relación que existe entre el lado opuesto al ángulo y la hipotenusa. Cuando hablo de la relación que existe es la relación de tamaños entre los dos lados, es decir, cuántas veces más grande o más chico va a ser un lado respecto al otro. Yendo al otro lado de la ecuación, el 5 ya lo tenemos y nuestra incógnita no todavía. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la incógnita, es decir, dejarla sola de un lado, así nos quedan números del otro. Entonces, para eso lo más fácil es resolver la ecuación pasando la incógnita al otro lado. Pero para pasarla al otro lado, si se acuerdan de las ecuaciones, tenemos que hacerlo con la operación inversa. Entonces, si yo quiero pasar la incógnita, el signo de pregunta, para el lado izquierdo, tengo que pasarlo con la operación inversa a la que está acá. Acá está dividiendo, porque acuérdense que la barra de fracción es una división. Estoy haciendo 5 dividido la incógnita. Entonces, la incógnita cuando pase el lado izquierdo va a pasar multiplicando. ¿Y a qué va a multiplicar? A lo que ya estaba del lado izquierdo, al 0,5. Entonces me va a quedar 0,5 por incógnita. Esto es igual a 5. Bueno, para que nos quede la incógnita sola del lado izquierdo, lo que tenemos que hacer ahora es pasar el 0,5 al otro lado. Así nos queda la incógnita sola. Y usamos la misma lógica, lo pasamos con la operación inversa a la que está ahora. Ahora el 0,5 está multiplicando la incógnita. Entonces, si lo quiero pasar al lado derecho, lo voy a tener que pasar dividiendo. Entonces, del lado derecho me va a quedar 5 dividido 0,5. Y de este lado me quedó la incógnita. Entonces, el resultado es que la incógnita es igual a 5 dividido 0,5. Y si hacen esa cuenta en la calculadora, les va a dar que la incógnita es 10. Eso significa que el resultado de este ejercicio es 10. O sea, la hipotenusa mide 10. ¿Y cómo pudimos lograr esto? Gracias a la trigonometría. Teniendo el valor de este ángulo y de su opuesto, gracias a la relación que existe entre el opuesto y la hipotenusa, dada por la ecuación que vimos al principio, seno de x grados es igual a opuesto dividido hipotenusa, pudimos obtener el valor de la hipotenusa, que es de 10.